CNN Prime es presentado por WOM. Nadie te da más. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada marcada por noticias de la Cancillería, así que vamos de inmediato. Tenemos mucho que contarles en diversos ámbitos. Estos son los titulares de CNN Prime. Cancillería dijo que estaba superada la polémica por la filtración de un audio donde se cuestionan los dichos del embajador argentino Rafael Bielsa, entre otras situaciones. Esto en medio de la gira del presidente Boric en Buenos Aires. El hecho provocó la salida de la directora de comunicaciones de la cartera, mientras que la ministra Urrejola descartó renunciar a su cargo. La comisión revisora rechazó la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, por falta de quórum. Es solo una recomendación, no es vinculante. Una sesión que estuvo marcada por el voto en contra del diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno y el anuncio de toda la bancada de no apoyo a esta acusación. La sala de la Cámara vota mañana al libelo. El controlador de las ISAPRES Banmédica y Vida 3 activó el mecanismo de resolución de controversias con el Estado de Chile. Mediante una carta dirigida al presidente Boric, denunciaron acciones que, a su juicio, los han perjudicado, como las sentencias que han impedido ajustar los precios bases de los planes. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió nuevamente legislar la prohibición de armas de asalto, restringirla. Esto luego de una seguidilla de tiroteos producidos en los últimos días. Solo en lo que va del año se contabilizan 39 de estos hechos, con al menos 70 víctimas fatales. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Y continúa la crisis de las ISAPRES. Ahora Banmédica anunció que va a negociar o intentar negociar con el Estado de Chile y lo acusa de haber dañado el valor de la compañía. Belén Vázquez detalla lo que implica este proceso y cuáles son las otras razones que invoca la ISAPRE. No esperó a que se desarrollara una nueva reunión entre las ISAPRES y el gobierno. Banmédica prefirió adelantarse a las eventuales consecuencias y anunció la activación del mecanismo de resolución de conflictos contra el Estado de Chile, acusando que éste ha incurrido en acciones y omisiones que han dañado la inversión y el valor de la compañía. Se usó esta vía ya que su matriz, United Health Group, tiene sede en el Reino Unido. Aquí en la región metropolitana, la Clínica Santa María, la Clínica Dávila, inversiones como HELP y otras, también son parte de su inversión. Por lo tanto, aquí lo que está haciendo es poner un resguardo respecto de lo que es la ISAPRE en particular. A través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, la empresa indicó que la preocupación por la situación de las ISAPRES se ha agravado por la sentencia de la Suprema sobre tablas de factores y sostuvo que hay una serie de hechos que han perjudicado el quehacer de las aseguradoras. Entre ellos apuntan a la judicialización que ha impedido ajustar el precio base, el GES y la tabla de factores de los planes de salud, además de la licencia parental extendida. Asimismo, sostienen que ha habido falta de revisión y prevención en el fraude de licencias médicas. ¿Cómo podría reclamarse contra sentencias del máximo tribunal de un país? O sea, lo que ha determinado la Corte Suprema es que la forma en que operaban las ISAPRES, a partir, por ejemplo, de la tabla de factores, es ilegal. No veo arbitrariedad en eso. ¿Se pudo prever la serie de judicializaciones que ahora complican a la compañía? El sector salud, este tema lo podía haber previsto y debiera haberlo previsto no ahora en los últimos meses, hace años. Por de pronto, el problema de tablas de factores, que se resuelve ahora en noviembre del 2022, data del año 2010 y por lo tanto durante todo ese periodo este tipo de problemáticas se podrían haber dado en cualquier momento. Banmédica y sus controladores solicitaron al gobierno iniciar el periodo de 3 meses de negociaciones para buscar una solución amistosa a lo que ellos califican como incumplimientos del Estado chileno. De fracasar esta instancia, el caso se lleva al CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en el Banco Mundial. Con esta decisión, Banmédica se suma a Bupa, controladora de la ISAPRE Cruz Blanca, que el año pasado inició dicha fase amistosa, pero no ha recurrido al CIADI todavía.
Chile siempre ha sido muy cuidadoso con su relación a partir de tratados de libre comercio. A lo mejor viene por ese lado el reclamo, y ciertamente el resto de los grupos inversores extranjeros que tienen hoy propiedad en ISAPRE eventualmente pueden seguir el mismo camino. El anuncio se da en medio de las conversaciones que están teniendo las ISAPRES con el Ministerio de Salud y la Superintendencia para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, proceso que está en etapa de propuestas de las partes y donde el regulador tiene hasta junio para la implementación. Y en paralelo seguimos avanzando con la Asociación de ISAPRES y con las ISAPRES en las posibles soluciones administrativas de cómo dar cumplimiento al fallo, que es el mandato que tiene el Superintendente de Salud. Tuvimos la reunión la semana pasada, esta semana seguimos teniendo reuniones de trabajo con la Asociación de ISAPRES y con las ISAPRES. Hasta el cierre de este informe, la Asociación de ISAPRES declinó referirse al tema, aludiendo que se apartaba de la acción gremial, mientras que Banmédica solo emitió el comunicado de prensa junto al hecho esencial a la CMF. Y atención con lo siguiente, porque la Cámara de Diputados y Diputadas va a votar mañana el libelo acusatorio en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos. Llega con informe negativo a la sala tras su rechazo en la comisión revisora. Estefanía Bustamante nos cuenta los detalles. Estefanía, aunque lo sabemos, siempre explicamos, sean negativos o positivos, estos informes de las comisiones son una recomendación, no son obligatorios ni vinculantes. Sí, claro. ¿Qué tal, Mónica? Es más bien una sugerencia que hace la comisión revisora, es un informe negativo, tú lo decías, no vinculante a lo que puede ocurrir este miércoles en la sala, pero vamos a estar analizando cómo votaron en esta comisión, porque puede ser la antesala de lo que podría ocurrir mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados. Un escenario donde estaría en duda entonces la aprobación de este libelo contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien hace pocos minutos llegó acá hasta la sede de Convergencia Social, donde milita Marcela Ríos, y que de hecho hubo una convocatoria del partido para poder dar una muestra de apoyo a la ex ministra de Justicia previo a esta acusación constitucional que se va a votar. Va a iniciar su votación a las 13 de la tarde en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Al momento de su llegada, Marcela Ríos, fue una llegada caótica, Mónica. De hecho, varios de los militantes, había un grupo mayor de personas que estaba acá esperando entonces a Marcela Ríos. La convocatoria era a las 7:30 de la tarde y hace pocos minutos salieron todos acá a la sede de Convergencia Social, acá a la calle, a recibir a Marcela Ríos, quien llegó a pie. Fue recibida por la vicepresidenta del partido, Jimena Peralta. También estaba la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. También estaba, por ejemplo, Jimena Fuentes, subsecretaria de Relaciones Exteriores, quienes vinieron a dar su muestra de apoyo. La recibieron entre abrazos, también entre cánticos, aplausos. Le preguntábamos obviamente cuál era el ánimo precisamente. Pasemos a revisar lo que dijo la exministra de Justicia. Exministra, ¿está tranquila con el resultado que puede? Estamos tranquilos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Contenta con el apoyo que recibió de Convergencia de su partido? ¿Contenta con el apoyo recibido, exministra? Contenta. Bueno, ahí ella decía que estaba contenta y también estaban muy tranquilos. No es solamente el ánimo de Marcela Ríos, que lo veíamos ahí en las imágenes, en esta declaración que entrega la ex ministra de Justicia, sino que también el ánimo de Convergencia Social y también de todo el oficialismo, que va a votar en bloque, va a votar alineado en contra de esta acusación constitucional el día de mañana. Y esto también, la tranquilidad se explica precisamente por los votos de la oposición, porque recordemos que esta acusación constitucional está impulsada por Chile Vamos, pero el Partido Republicano al menos no daría sus votos a esta acusación constitucional, precisamente porque se estaba esperando la votación del diputado republicano Benjamín Moreno, quien integra la comisión revisora. Todos los detalles y la antesala a esta acusación constitucional lo revisamos en la siguiente nota. Como no hay quórum de aprobación, va con informe negativo a la sala. Ok, increíble.
La molestia de Chile Vamos fue evidente con el diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno por su voto en contra, más el de una diputada comunista. La comisión revisora no pudo aprobar la acusación contra la exministra Marcela Ríos. Discrepamos del diputado Moreno, porque creemos que la exministra tuvo un rol fundamental. Yo le pregunto al diputado Moreno y al Partido Republicano, ¿se está o no se está con las víctimas? ¿O se está solamente en aquellas acciones que presentan ellos? Como por ejemplo la fallida acusación contra el ministro Giorgio Jackson, una derrota que llevó al Partido Republicano a tomar distancia en el caso de Ríos y a esperar la votación de Moreno para definir su postura como bancada. Rechazo porque acusar constitucionalmente a la ex ministra Ríos no hace justicia, sino que sería caer en aceptar el chivo expiatorio que un gobierno pone y utiliza a sus ministros como piezas de un tablero de ajedrez. Mientras que las piezas clave del tablero en la Cámara aún no tienen una jugada definida para la votación de este miércoles. ¿Este voto es representativo de toda la bancada, diputado? Son cosas que vamos a conversar en el almuerzo ahora de bancada. Hay que ver cada acusación constitucional en su contexto y en su momento. Por lo tanto, yo sería bastante cauto en adelantar un escenario. Lo vamos a pensar y yo creo que el día de mañana ya vamos a tener una decisión tomada. Pero otros en el Congreso ya tomaron una decisión para votar en contra de este libelo. Más que un acto de justicia, es un acto de venganza política y creo que las responsabilidades políticas ya están suficientemente asumidas y esa es la decisión que hemos tomado. Si los ex-PDG se desmarcan como republicanos, Chile Vamos arriesgaría un resultado menor a 50 votos, los que conseguiría junto a los independientes de derecha, sector donde las diputadas Gloria Navellán y María Luisa Cordero ya anunciaron su voto en contra. Claramente pareciera que para la oposición lo más importante no es que el gobierno mejore o rectifique sus políticas, sino más bien la disputa de entre ellos quién derriba autoridades. Ellos van a tener que explicar hoy a la opinión pública por qué el voto. Porque la semana pasada, cuando algunos parlamentarios de RN y la UDI no se presentaron, o se parearon, o simplemente se abstuvieron, hubo amedrentamiento de parte de republicanos. El triunfo que por ahora se anota Chile Vamos está en el Tribunal Constitucional que acogió a trámite el requerimiento contra los indultos. Sumados a demócratas, impugnaron 7 indultos, de los cuales el TC resolverá su admisibilidad el próximo jueves. Cuando Chile exige seguridad, no puede quien lidera al país o quien debiera liderarlo conceder indultos a personas que han atentado justamente en el ámbito de la seguridad. Nos parece bien importante complementar las acciones en sede jurisdiccional con las acciones políticas que se hacen en el Congreso y desde esa perspectiva emplazar al gobierno a que tiene una oportunidad todavía en la sede constitucional de allanarse al requerimiento. Mientras que en la sede legislativa el oficialismo espera que se replique el resultado de la comisión revisora en la sala, instancia que revisará la acusación constitucional a partir de las 3 de la tarde con altas probabilidades de que no avance al Senado. Claro, hay aquí una división claramente en las estrategias de Chile Vamos con republicanos. No todo Chile Vamos apoyó la acusación en contra de Giorgio Jackson que impulsaba el Partido Republicano y ahora de vuelta nadie de republicanos parece dispuesto a votar a favor. Es lo que han manifestado de la acusación en contra de la exministra Marcela Ríos, aunque aparte de esta acusación hay otras medidas políticas que van en curso. Sigue lo de la Contraloría, sigue lo del Tribunal Constitucional y la Comisión Investigadora además respecto a los indultos. Sí, Mónica, y tampoco se descarta eventualmente una acusación constitucional contra el propio presidente Gabriel Boric, porque ahí también nacen o está el origen de quienes todavía están en duda de votar a favor de esta acusación constitucional. Hablamos, por ejemplo, de republicanos, también, por ejemplo, de los ex-PDG que mencionábamos también ahí en la nota, incluso también los integrantes del Partido de la Gente, los sectores independientes están en duda y cuál es el motivo, porque creen que la responsabilidad política de la exministra de Justicia ya ha sido pagada con la renuncia al gabinete del presidente Gabriel Boric y es precisamente el mandatario quien debe todavía responder por estos indultos que otorgó a fines del año pasado. Por eso es que algunos están en duda y hay otros sectores que siguen analizando lo que podría ser una acusación constitucional contra el mandatario. De hecho, es parte del argumento que entregó el diputado republicano Benjamín Moreno en la comisión revisora y que de hecho lo revisa
revisábamos ahí, hubo molestia por parte de Chile Vamos. Algunos hablan, sobre todo también en el oficialismo, pero algunos, como por ejemplo el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, de que esto se trataba de un ajuste de cuentas por parte de republicanos, que, como tú bien mencionabas, impulsó la acusación contra el ministro Giorgio Jackson, pero esta vez no estarían los votos para el libelo contra Marcela Ríos. De hecho, también desde Renovación Nacional decían y también emplazaban al Partido Republicano que si acaso solamente iban a apoyar las acusaciones constitucionales o las medidas en el Congreso que fueran impulsadas solamente por ellos. Claro. En el oficialismo también plantean de que se trata de una disputa de la derecha, de las derechas, para liderar la oposición. Ese es el análisis que se está haciendo, pero sin duda el ambiente es bien incierto, porque Chile Vamos, que si vota, todos los partidos votan a favor de la acusación constitucional y logran sumar a parlamentarios independientes de la derecha, apenas podría lograr 50 votos, que está lejos de los votos necesarios para que la acusación constitucional avance al Senado, que de hecho hasta el día de ayer varios pensaban que se podía aprobar en la Cámara de Diputadas y Diputados el libelo contra Ríos, pero que en el Senado el escenario era más difícil. Lo cierto entonces es que ya en la Cámara de Diputados conseguir el cálculo necesario está complejo para Chile Vamos, y sin duda también está la molestia con republicanos y también el misterio de algunos grupos de independientes. De hecho, lo mencionaba el diputado independiente Miguel Ángel Calisto, decía, bueno, hay que esperar quizás hasta el día de mañana, donde generalmente las acusaciones constitucionales se tiende a polarizar el ambiente, empiezan a haber distintos tipos de negociaciones, pero ya lo hemos visto incluso durante esta jornada y hace pocos minutos en la llegada de la ex ministra de Justicia, donde hay tranquilidad, están contentos también por el apoyo recibido, y lo más probable es que el día de mañana también la defensa del abogado José Antonio Vieragallo, quien es el abogado de Marcela Ríos, que va a exponer entonces los motivos por los cuales no se debería aprobar esta acusación constitucional. Lo más probable entonces que sean argumentos bien similares a los que se escucharon en la comisión revisora, donde él decía que las acusaciones constitucionales estaban siendo mal utilizadas por el Congreso como una herramienta política. Argumentos bien similares a los que escuchamos en el libelo contra el ministro Giorgio Jackson. Lo que se está diciendo también, y lo que había planteado el abogado Vieragallo, es que por desprolijidades no se podía acusar a la ex ministra de Justicia, tenía que haber una infracción a la ley, una infracción a la Constitución, y en este caso, plantea la defensa, no existe, y es también lo que se ha podido comprobar con el informe negativo que pasa a la sala por parte de la comisión revisora, recordando entonces que en esa instancia hubo un empate y por lo tanto no alcanzó el quórum para poder aprobar este informe, para poder aprobar la acusación constitucional, y es por eso que pasa con informe negativo. Por eso también está esta molestia, ¿no? Porque el diputado republicano votó en contra, y este voto fue clave, entendiendo que era una comisión con mayoría opositora. Se esperaba que pudiese pasar con un informe positivo. Por lo tanto, sorprende de alguna manera esta votación, pero ya se dejaba entrever por las declaraciones no solamente del diputado Moreno, sino que también por otros parlamentarios republicanos en las jornadas previas, este punto que te decía yo, Mónica, que ellos creen que ya la responsabilidad política está pagada por parte de la ex ministra de Justicia, y que apuntan entonces al presidente Gabriel Boric. Ahí está entonces el motivo por el cual muchos están indecisos, pero lo cierto es que están más inclinados a votar en contra de la acusación constitucional. Y ahí también está el punto no menor, que por lo menos en esta comisión revisora, dentro de los votos en contra estaba el diputado republicano, pero también estaba la diputada comunista Carolina Tello. Por eso también el punto que hacía Chile Vamos es que republicanos estaba apoyando finalmente a el oficialismo, apoyando a la ex ministra de Justicia. Y también el otro punto que se hacía precisamente, y que lo decía el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, era que básicamente el diputado Benjamín Moreno se convertía en el salvavidas de esta acusación constitucional, entendiendo que republicanos estaba esperando su votación, y son 13 votos que podría aportar eventualmente el Partido Republicano. Tenían de hecho una conversación hoy día para poder definir su postura. El único partido que durante esta jornada lo hizo y
lo revisábamos en la nota, fue la democracia cristiana, que de hecho recordemos que también en el caso de la acusación constitucional contra el ministro Jackson, a último momento avisaron cuál iba a ser su postura. Esta vez se adelantaron un poco, entendiendo también que lo que sostenían ellos era precisamente que la responsabilidad no era de Marcela Ríos, o que ya había sido pagada con la renuncia a su gabinete. Por eso es que el jefe de bancada de la democracia cristiana anunció oficialmente que la democracia cristiana iba a votar en contra. En resumen, entonces, en cuanto a los votos, todavía queda pendiente la postura de los los exdiputados del Partido de la Gente, también el Partido de la Gente y algunos conglomerados independientes, como por ejemplo los diputados que eran de la democracia cristiana. Todos ellos están en duda y decían que mañana lo van a resolver en una jornada que también hay distintas señales de lo que podría pasar o cómo se va a dar el debate, porque a diferencia de lo que ocurrió con el ministro Jackson, esta vez la discusión va a partir a las 3 de la tarde y que va a ser más acotada quizás este debate, recordando que en este caso no se va a invocar la cuestión previa. Mañana va a ser una jornada clave para ver los votos, pero aún así estaría difícil para aprobar esta acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Mónica. Sí, muy difícil. Sin republicanos, sin la democracia cristiana, es casi imposible. Siempre los votos se cuentan al final, pero es muy difícil. Ya partiendo sin el oficialismo completo, sin republicano y sin la DC, es prácticamente imposible. Y respecto a lo que tú mencionas del presidente de la República, que es otro de los objetivos políticos también de la oposición o de parte de la oposición, obviamente que seguro que lo que diga el Tribunal Constitucional y la Contraloría van a ser elementos que van a tener en cuenta antes de decidirse por una acción en contra de la máxima autoridad de la República. Muchísimas gracias, Estefanía Bustamante. Seguimos avanzando en las noticias. Gracias, Mónica. Buenas noches. Audio de una reunión en Cancillería donde el equipo, entre otros, estaba presente la canciller Antonia Urrejola. Se da a conocer críticas hacia el embajador de Argentina en Chile, críticas también a otros personeros de la realidad nacional, al ex canciller Alaman, también a la subsecretaria Jimena Fuentes, y en fin, de todo ello vamos a conversar con Ivo Goitz, porque además, Ivo, se filtra este audio en medio de la visita del presidente Gabriel Boric a Argentina, justamente en el contexto de la cumbre de la CELAC, que sería bueno contar desde un comienzo para quienes se van incorporando a esta noticia, cómo llega a conocerse, lo primero, este audio. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. De hecho, este audio comenzó a circular muy temprano, terminadas las primeras reuniones bilaterales de la canciller Antonia Urrejola, relacionadas, por supuesto, también con esta cumbre de los países de estados latinoamericanos y también del Caribe, CELAC 2023, una cumbre que ha tenido muchísima importancia por el número de participantes, también por los temas a tratar y por el momento actual que vive nuestra región, un momento complejo, complicado, con problemáticas internas en cada uno de los países, pero con algunas problemáticas comunes, como son, por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, el tema de la inflación, el alza del costo de la vida, las crisis económicas, las amenazas a la democracia y, por supuesto, los temas migratorios y la lucha contra las violaciones a los derechos humanos en parte de la región, no solo en Latinoamérica, sino que también en parte del Caribe y Centroamérica. En ese contexto es que hoy por la mañana se conoce finalmente, se da por error, se envía a distintos periodistas que estábamos acá en Buenos Aires, en Argentina, este audio. Un audio que va pegado a otro audio que era una declaración de la canciller luego de su reunión bilateral con el canciller de Brasil. Se envían ambos audios, se escuchan estos audios y, por supuesto, Mónica, levanta inmediatamente todas las alarmas por el tono, por el contenido y también por la forma en que se trata a distintas autoridades, en especial al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.
Y vamos a ir conversando varias de las cosas y los detalles porque tú tienes todo el teje-maneje de cómo ocurrió esto. La persona que les envía a ustedes es la jefa de comunicaciones. Ella, queriendo enviar un audio, les envía a los periodistas otro audio. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque dentro de las reacciones, y por eso siempre es bueno la ponderación y la calma, aparte el Frente Amplio habló de una posibilidad de un espionaje. Si lo envió, efectivamente, porque es lo que dice también la canciller, cuando habla hoy día, dice: apenas supe quién era el responsable que se estuviera grabando, en el fondo presentó su renuncia y se la acepté. Y por lo tanto, la única persona a la que se le ha pedido, se le ha aceptado una renuncia es a la jefa de comunicaciones, y por lo tanto, lógicamente uno piensa, ella grabó, ella envió por error, pero claramente no fue un acto de espionaje. ¿Ella los envió o parte de su equipo los envió a ustedes? Sí, la misma persona, la jefa de comunicaciones ahora quien envía estos mensajes, junto, como te digo, con el otro que sí era una declaración de la ministra Urrejola luego de su bilateral con el canciller de Brasil, pero por supuesto eso pasó a un segundo plano, ha empañado por supuesto lo que ha sido el trabajo de toda la mañana, gran parte de la tarde, nosotros tratando también de buscar algún tipo de explicación, porque veíamos a la ministra con su jefe de gabinete que también participa de este audio de su ex jefa de comunicaciones y otros también personeros de Cancillería, hablando no solamente en específico de Rafael Bielsa, sino que también haciendo alusión a otros políticos, incluso, como tú decías, también a la actual subsecretaria de la cartera, Jimena Fuentes, por su rol cuando ella estaba a cargo de la DIFROL, de la Dirección de Fronteras, en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, cuando Andrés Alamán era el canciller nacional. Y en ese contexto, en la mañana, te digo, se tomó para nosotros toda la atención, era solamente esto, y nosotros no teníamos acceso directo para saber finalmente qué es lo que estaba sucediendo, qué iba a pasar desde Cancillería, si es que Presidencia lo sabía, si es que esto cambiaba en parte la agenda del presidente de la República para lo que iba a ser el resto de sus reuniones y también este encuentro con la prensa durante la tarde. Y esa noticia finalmente llega pasada a la 1:30 de la tarde, cerca de las 2 de la tarde, a través de un comunicado, Mónica, que fue conocido, de hecho lo dimos a conocer justo en el momento que salió a través de CNN Chile, donde la ministra Antonio Urrejola acepta la renuncia de su jefa de comunicaciones, quien reconoce haber grabado esto. Y es más, la ministra en un punto de prensa que dio por la tarde en Buenos Aires reconoce, al menos dice ella, que ella no estaba al tanto de este audio, no sabía que la estaban grabando en esa conversación que se realizó específicamente el día viernes, un día después de que Rafael Bielsa asistiera a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y ahí emitiera también distintas opiniones acerca de lo que ha sido su relación con las autoridades chilenas, pero en específico con ciertos puntos con Cancillería del pasado gobierno y del actual gobierno en temas que podrían generar intereses, por supuesto, a su país, Argentina. Te invito a que escuchemos y revisemos las declaraciones de la ministra cuando habla de las responsabilidades, qué fue lo que pasó y si es que ella sabía o no finalmente que la estaban grabando ese día viernes en esta oficina y en esta reunión que se produce en Cancillería. Yo no sabía, tomé conocimiento de este asunto hoy en la mañana mientras estábamos en la reunión de CELAC y en cuanto tomé conocimiento de aquello, tomé cartas en el asunto para poder determinar qué es lo que había pasado. No era mucha gente la que estaba en esa reunión y una vez que supe quién era la persona responsable, la verdad es que ella misma me presentó su renuncia, cuestión que yo acepté de manera inmediata. Bueno, clarísimo que este no fue un tema de espionaje, como sugiere en algún momento parte del Frente Amplio, por eso, sobre todo en temas de relaciones exteriores o que tienen que ver con seguridad nacional, buena es la ponderación, siempre es buena consejera. Ahora, de igual manera, hay un tema de seguridad que igual preocupa, porque, o sea, es un error, se mandó por error, pero son temas súper sensibles. La canciller no sabía que se la estaba grabando, no sabemos tampoco si era habitual que se grabara parte de las conversaciones, porque una cosa es que te manden un audio y se equivoquen por otro, pero ¿por qué estaban grabando la reunión? O sea, hay un tema de seguridad implicado igual, sobre todo en ministerios que tienen que tratar temas súper sensibles. Me imagino, ojalá que no sea una práctica que se graben reuniones. Preocupa y es parte de las reacciones que se ha generado también a este lado de la cordillera y la preocupación por el tema de seguridad y cómo se podía haber estado grabando una reunión a este nivel de la Cancillería, evidentemente.
Sí, bueno, lo que tú dices es un tema también importante, se puede conversar sin entrar en el ámbito de la especulación, pero particularmente este año, estas primeras 3 semanas, casi un mes de lo que va del año 2023, ha sido particularmente difícil para el gobierno del presidente Gabriel Boric, para su coalición política, no solamente hablando del tema de los indultos, en la búsqueda de verse que pueden ir una lista unitaria para la búsqueda de los consejeros constituyentes en el futuro. Ahora esto también entonces se ha ido como tejiendo, como armando, hay un manto de dudas y especulación de las distintas fuerzas políticas que componen ambas coaliciones de gobierno, Socialismo Democrático y también Apruebo Dignidad, en cuanto a que quizás desde el interior del mismo gobierno hayan algunas personas que lo estuviesen tratando de socavar, de ir bajando. De todo esto, por supuesto, queda claro, al menos para mí, yo creo que también quizás compartes, Mónica, esto no fue un audio que le llegó a una sola persona o a un medio en particular que pudiese hacer una nota o levantarlo como noticia, porque esto le llega a más de una persona. Claro, eso comienza, por supuesto, a derribar la tesis de elegir al menos o de filtremos a un medio en específico cierta noticia para ver qué repercusión tiene. No, esto fue un poco más masivo y efectivamente esto comenzó a circular rápidamente. A nosotros nos llegó, inmediatamente comunicamos en todos los medios a Santiago. Sabíamos todos, por supuesto, que esto era una conversación privada, que esto no era llegar y filtrar este audio. De hecho, creo que ningún medio de comunicación, al menos en nuestro país, ha filtrado este audio o lo ha dado a conocer de manera íntegra. Se ha parafraseado algunas partes, otras no, y se ha interpretado, bueno, cada uno el que lo ha escuchado lo puede interpretar y decir algunas partes específicas del contenido. No, claramente aquí, o sea, por lo que a usted le pasó, le llegó por error de la ahora ex encargada de comunicaciones. Sigue pendiente por qué estaba grabando ella esta reunión, ni idea. Eso por un lado. Y por otro lado, pero temas de espionaje no, temas de falencia de seguridad sí, evidentemente. Vamos a otro plano, el plano que tú mencionabas también. Ahora, por suerte que esto ocurre, por suerte digo, por decirlo de alguna forma, con Argentina, y en este momento, que es un país con el cual hay buenas relaciones, hay afinidad entre los gobernantes y podrían haber sido mucho más duros desde el otro lado de la cordillera, en otro momento tal vez político, si estuviera pasado. Así es que, pero de igual manera, obvio que hay una afectación y la relación ahora con el embajador al cual se le critica también en esta reunión, una reunión que es privada. Uno entiende que en privado se habla distinto evidentemente que en público, pero también han habido desde la oposición críticas al tono y al nivel de análisis de esa conversación, más allá del relajo propio de una conversación privada. Nadie habla igual en privado que en público, pero de igual manera hubo críticas al nivel de análisis, a los consejos que recibe la canciller, a cómo se habla, y después nos vamos a otro tema más, Ivo. El tema de, hay críticas al ex canciller y ex ministro de Defensa Andrés Alamán, hay críticas a Jimena Fuentes, que no sé cómo está ahí la relación interna también, ahí que en el fondo una de las mujeres más destacadas de la Cancillería, la jefa de gabinete de la canciller la critica fuertemente. Y después, más encima, está el tema del senador Quintana, a quien se le trata de amurrado y que prefieren trabajar con el RN Francisco Chaguán, que pide favores, dicen, pero no se amurra. Sí. Sí, son varios puntos. De hecho, el audio, al menos de extensión, es largo, son cerca de 6 minutos, quizás un poco más, donde se tocan varios temas de manera muy distendida, como tú dices. Bueno, ahí la crítica ya es interpretativa, por supuesto, al tratarse de una conversación privada que no debería haber sido grabada, que no debería haber sido filtrada por error, como fue en este caso. Bueno, cada uno le puede dar la interpretación que quiera, pero siempre hay que tener en cuenta que, como tú dices, esta era una conversación privada, se habla de otra forma. Sí, eso sí llama muchísimo la atención, porque si hay algo que deja entrever es que no es fácil la relación de la actual Cancillería, ni de la pasada Cancillería, y quizás de la anterior tampoco, con la figura del embajador argentino en nuestro país, Rafael Bielsa. De hecho, él mismo en esta Comisión de Relaciones Exteriores del Senado da a conocer no solamente este punto específico de Dominga, a raíz de la resolución del Comité de Ministros, que termina por rechazar el proyecto, sino que además toca otro tema, el de la plataforma continental, y es ahí la crítica por parte también de las actuales autoridades a una actual autoridad también, que es la subsecretaria de la cartera de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, en su rol de directora de la DIFROL. Todo esto a raíz, según lo que dice Rafael Bielsa, de una comida de camaradería que hubo con el canciller por ese entonces, Andrés Alamán, donde también estaba Jimena Fuentes, y que a los 2 días que pasa eso se entera que Chile va por más en cuanto al tema de la plataforma continental, de extenderla. Y él dice, bueno, hace 2 días estaba
era toda alegría entre nosotros, pero cómo no tuvieron la delicadeza de avisarme finalmente un tema que por supuesto también incluye y envuelve intereses de mi país, Argentina, y ese está en parte del enojo y la forma también. No sé si pudiste ver esa comisión, las intervenciones que hizo Rafael Bielsa. De hecho, le dicen en algún momento que está siendo televisada esa misma Iván Moreira le dicen. No importa, siga adelante y siga adelante con su relato. Se ha cuestionado también desde el Congreso la posibilidad de que la ministra deje su cargo, si es que se agota la responsabilidad solamente en la jefa de comunicaciones, y se le consultó directamente hoy día a la canciller Antonio Urrejola. Esto fue lo que dijo Mónica, y al menos no piensa por ahora dejar su cargo. Por supuesto que conversé con el presidente, yo no voy a presentar mi renuncia, pero como todos los ministros, nosotros estamos en nuestros cargos mientras contemos con la confianza del presidente de la República, y esto no es una excepción. Lo conversamos, Ivo, obviamente que es dentro de todo un país con el que hay especial buena sintonía en este momento y cercanía. Y esa es una ventaja en el sentido cuando se enfrentan este tipo de incidentes, ¿no? Que ojalá no ocurrieran en ningún momento. Pero obviamente que surge la pregunta de cómo va a afectar, cuán incómoda es la figura del embajador, y bueno, y se tienen que dar también respuestas diplomáticas después de un incidente muy poco diplomático. Así es, mira, a modo de resumen, la llamada de la canciller Urrejola al canciller Cafiero se produce el día viernes, donde ella da a conocer su malestar, su disconformidad por los dichos y la intromisión, podríamos decir, en temas de políticas y temas internos de nuestro país por parte de Rafael Bielsa, que no es la primera vez que lo hace. De hecho, te cuento más, acá en Argentina, cuando nosotros conversábamos con periodistas de distintos diarios y medios de comunicación acá trasandinos, ellos nos decían también que era muy particular, ellos tenían una visión muy particular acerca de la figura de Rafael Bielsa, que no es primera vez en el que ha sido poco diplomático para entregar ciertas opiniones bajo su cargo de embajador. ¿Qué fue lo que respondió hoy día Santiago Cafiero? Le dijo, bueno, la ministra le dijo, ya lo dice, son gajes del oficio muchas veces esto que pasa, en política exterior hay que lidiar muchas veces también con ciertas personalidades de embajadores, pero que esto no toca ni un ápice la buena relación que tiene Chile con Argentina. Vamos más allá, Mónica. De hecho, el presidente Gabriel Boric por la tarde recibió un libro de regalo por parte del canciller Santiago Cafiero, y si queremos ir más allá todavía, incluso el mismo Alberto Fernández habló por la tarde con el medio Telam, le dio una declaración acerca de esta polémica entre el embajador Rafael Bielsa y la Cancillería Nacional. Voy a proceder a leer una parte solamente de eso. Él dijo: Chile tiene una gran canciller y un gran presidente, tienen un gobierno que nosotros queremos mucho y con quienes trabajamos muy, muy bien. Alberto Fernández dice que la verdad no tenía la menor idea de qué es lo que le estaban hablando, pero tampoco le asignó ninguna relevancia a lo que se está diciendo. Argentina y Chile estamos llamados a crecer juntos, como vamos a seguir creciendo, llamados a ser hermanos como somos, y el resto son habladurías y mal uso de conversaciones que son privadas. Esa fue la declaración que entregó finalmente por la tarde el presidente argentino Alberto Fernández, la misma que entrega el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, ante los medios de comunicación nacionales, y que por supuesto dan a entender la buena relación y el ánimo con el que pretenden seguir adelante. Decía la canciller, están trabajando en un gabinete binacional con Argentina, tienen varios desafíos por delante. Te invito a que escuchemos cómo proyecta la ministra la relación con Argentina más allá de este nuevo impasse diplomático con el país trasandino. Quiero ser bien franca, el canciller me dijo, estos son gajes del oficio, las relaciones están muy bien, estamos trabajando en el gabinete binacional que se va a hacer este año, y por lo tanto esto simplemente yo creo que está completamente, tanto los dichos del embajador Bielsa en el Consejo del Senado, de comisiones del Senado, como lo ocurrido con esta filtración, está completamente superada por las autoridades de ambos países, y mi rol es poder fortalecer y cuidar la relación bilateral. Y quiero darles la certeza que esa relación bilateral está muy bien como ha estado desde el inicio del gobierno del presidente Boric. La agenda entonces del presidente Ivo Boric, que tú sigues atentamente día a día en La Moneda, en donde esté, en cualquier parte del mundo.
Sí, ya terminó su participación en la CELAC, una que va a estar marcada, Mónica, de todas maneras por este impasse diplomático entre Rafael Bielsa y la Cancillería chilena. Volamos hasta la región de Aysén, hasta Coyhaique, donde durante el miércoles, noche del martes, todo el miércoles y parte del jueves, el presidente va a desarrollar una extensa agenda a nivel nacional. Recordemos que él hizo un compromiso de recorrer cada una de las regiones durante su primer año de mandato. Le faltan 3, Aysén es una de ellas, mañana lo cumple, le falta Tarapacá y le falta una muy importante del sur, la región del Biobío. Todo eso él plantea hacerlo antes del 11 de marzo. Vamos más allá, dentro de la agenda lo que le queda al presidente también, aparte de esta gira, es el día domingo recibir al canciller alemán Olaf Scholz, lo que va a ser su última, podríamos decir, actividad oficial del presidente Gabriel Boric antes de sus vacaciones, porque finalmente desde el día lunes el presidente estará de vacaciones, volverá a mediados de febrero para así retomar su agenda. Así que le queda este viaje en Coyhaique, recibir a Olaf Scholz el día domingo en el Palacio de la Moneda, y ahí el presidente va a parar en lo que ha sido un año, Mónica, bastante convulsionado. Solamente llevamos un mes, el mes de enero. No cumplió un año todavía el presidente de la República, Gabriel Boric, pero ha sido un año que ha estado difícil y que se ve en lo que se viene para adelante, los desafíos de este año también particularmente difícil, así que vamos a ver cómo se resuelve eso, y todo esto, Mónica, en medio de este manto de dudas acerca de la posibilidad de un cambio de gabinete que para muchos incluso podría haber sido antes de sus vacaciones. Al parecer eso ya no lo va a hacer, pero quizás en marzo tengamos novedades en relación a eso. Muchísimas gracias, Ivo Goit, un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Vamos a otras materias. Ya fueron aprobados los 12 primeros expertos y expertas para redactar el anteproyecto de nueva Constitución. Se trata de una nómina que incluye académicos, abogados y exautoridades que van a integrar esta comisión experta y que comenzarán a trabajar el próximo 6 de marzo. La lista debe ser completada con otros 2 integrantes que serán propuestos por el Senado. El informe es de Paul Follert. Cafetería, pasillos, salas de reunión. Cualquier espacio del Congreso servía a los parlamentarios para hacer los últimos ajustes y definir a los expertos del nuevo proceso constituyente. Y es que en la nómina inicial de 12 miembros, el oficialismo no logró hacer una propuesta paritaria, por lo que había que cambiar a uno de los integrantes. Yo creo que hubo una falta de coordinación un poco más fina respecto a eso, lo que nos llevó a tener este impasse. Impasse que el oficialismo tuvo que subsanar sacando de la nómina a José Antonio Ramírez, el abogado propuesto inicialmente por el PPD, a cambio de incluir a la doctora en Derecho Verónica Undurraga. Decidimos que Verónica Undurraga fuera quien nos representara, una muy buena carta, con una tremenda trayectoria, y lo bueno que ya tenemos un proceso terminado. Un proceso que derivó en una nómina compuesta de 4 integrantes de Chile Vamos, 1 de Republicanos, 1 de la Democracia Cristiana, 5 del oficialismo y 1 del Comité Independiente Social Cristiano. Lista que fue aprobada ampliamente en la sala. Por la afirmativa, 123 votos, 4 en contra. En consecuencia, queda aprobado. Saludar este acuerdo, saludar que estemos avanzando en el camino constitucional y saludar que el diálogo democrático haya primado para que tengamos finalmente una planilla de expertos y expertas que además ponga por delante el protagonismo del Consejo Constitucional. Que cuando uno mira la nómina, uno puede encontrarse con gente dialogante, puede encontrarse con gente que tiene pergaminos específicos y capacidad y experiencia para poder avanzar. Con la lista de expertos aprobada en la Cámara, fue el turno del Senado afinar a los 12 nombres restantes para integrar la comisión experta. Ahí en Chile Vamos sonaban nombres como el académico en Derecho Jaime Arancibia, el exministro de Relaciones Exteriores Teodoro Rivera y el abogado constitucionalista Sebastián Soto. No hago el cálculo en función de cuántas personas corresponden a cada conglomerado. Quizás si uno podría mirarlo en función de cuántas personas fueron parte del 62%. Eso es un cálculo que se tendrá que hacer después, pero para que este proceso sea exitoso no se pueden cometer los mismos errores que se cometieron en el proceso anterior. En la otra vereda, el oficialismo se inclinaría por expertos como el abogado Gabriel Osorio, la magíster en Derecho Público Catalina Lagos y el académico Egon Montesinos. Hay que ver cómo está la configuración de los demás nombres para que no sean solo hombres o haya una sobrerepresentación de hombres. Entonces probablemente también hay que tener un plan B. Nóminas de expertas y expertos que deberá votar este miércoles el Senado y así dar el vamos a los 24 integrantes que comenzarán a redactar el anteproyecto de nueva Constitución el próximo 6 de marzo.
La Contraloría General de la República ofició a la Municipalidad de Santiago para que entregue antecedentes sobre la compra de la ex clínica Sierra Bella. El municipio invirtió 8.200 millones de pesos, lo que podría significar el pago de un eventual sobreprecio. Daniela González nos cuenta. Vecinos y vecinas, tenemos una gran noticia para la salud pública de nuestra comuna. Acabamos de aprobar en Consejo Municipal la compra de la ex clínica Sierra Bella, que va a ser la primera clínica municipal de nuestro país. Fue esta clínica el recinto elegido por la Municipalidad de Santiago para hacer frente a las necesidades médicas de una creciente población. Así lo anunció hace algunos días la alcaldesa con un ilustrativo video. Pero ahora la Contraloría General de la República solicita un oficio por su compra. El problema nace en que el municipio de Santiago pagó 8.200 millones de pesos por la compra de este recinto, que estaba avaluado fiscalmente en 2.080 millones de pesos. Eso quiere decir un valor 4 veces superior por la compra de esta clínica. El ente fiscalizador solicita toda la documentación sobre el proceso de adquisición y cómo se determinó el precio final del inmueble. Desde la Municipalidad de Santiago señalan que desde un principio se actuó cumpliendo con la normativa. Vamos a entregar los antecedentes, particularmente nos pidieron las tasaciones, que es justamente el proceso que orienta la Contraloría, y por tanto los vamos a poner a disposición para mostrar que este procedimiento ha sido todo con el cumplimiento de la normativa, con probidad. En el Consejo, de hecho, esto fue apoyado transversalmente, 10 votos a favor, ningún voto de rechazo, porque entendemos que esta es una necesidad de la ciudadanía. Aunque la votación no habría sido del todo transversal, como señala la alcaldesa, la concejala Rosario Carvajal se abstuvo. Según ella, no hubo transparencia con el Consejo Municipal. La Contraloría establece que las modificaciones presupuestarias, el Consejo debe tener toda la información sin omisión 5 días hábiles antes. Nosotros lo obtuvimos la semana siguiente, el 10 de enero, y el 18 se somete a Consejo. Este tema se cierra, no el 18, se cierra el viernes 20 en un Consejo extraordinario donde nos cita a última hora, sin comisiones previas, como establece nuestro reglamento interno. A la crítica de la concejala se suma la del equipo jurídico de la inmobiliaria Las Malvas. Su abogado Diego Berríos ingresó la solicitud a Contraloría. Argumenta que ellos habrían hecho un ofrecimiento a menor valor, pero que el municipio habría preferido a la ex clínica Sierra Bella en desmedro de una oferta más económica. A pesar de eso, los vecinos defienden la existencia de un nuevo recinto de salud para el sector. Porque para la comunidad siempre es bueno que haya servicio de salud. Yo sé que los hospitales están colapsados atendiendo gente, entonces si hubiera otro, la gente vendría de todas partes a atenderse. El tema económico, como lo hicieron, ya es un tema ya de quién lo hizo, pero no, creo que no corresponde que se haya pagado una suma tan alta, pero sí que el beneficio que puede prestar la clínica es muy bueno. Ahora, el municipio de Santiago tiene 10 días hábiles para presentar la documentación solicitada. Ellos dicen que los 8.200 millones de pesos están justificados, algo que tendrá que determinar dentro de unos días la Contraloría General de la República. Bueno, luego de varias semanas manteniendo la tendencia a la baja, el precio del dólar finalmente rompió la barrera a los 800 pesos. Pasado el mediodía, la divisa norteamericana cotizaba en 798, una cifra que no se veía desde abril del año pasado. Matías Campos nos explica las razones. Luego de varias semanas manteniendo la tendencia a la baja, el precio del dólar finalmente rompió la barrera de los 800 pesos. Pasado el mediodía, la divisa norteamericana cotizaba en 798 pesos, una cifra que no se veía desde abril del año pasado, aunque finalmente cerró en 801 pesos. ¿A qué se debe esta caída en el billete verde? Todo esto se debe principalmente a las expectativas que tiene el mercado a la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos el 1 de febrero, donde ya el mercado descuenta que la próxima reunión vendrá con una subida solo de 25 puntos bases, cambiando un poco el sentido que ha tenido la Reserva Federal. A esto sumado a las grandes expectativas que tiene el mercado chino en particular por el crecimiento económico y un aumento en la demanda de cobre,
ha impulsado el tipo de cambio a la baja estas últimas semanas. Caída que tanto a chilenos como a extranjeros vieron como una oportunidad para acercarse a las casas de cambio para comprar dólares. Ha habido bastante movimiento, la verdad, las cosas. El tipo de cambio ha bajado, hemos sustantivo el cambio. Desde la mañana partimos a 845 y ya estamos bordeando los 830. Eso ha traído mucho flujo de operaciones. Es una buena oportunidad para también comprar para invertir en el futuro, cuando suba. Positiva para comprar o para viajar. Por ahora para acumular un poco para viajar luego. Compré mucho más bajo, sí. ¿Cuántos compré? 400. Sí, buena opción. Pero como en 2022 la gran volatilidad del dólar fue la tendencia, la pregunta es si la racha de caída se mantendrá o podríamos volver a ver precios cercanos a los 900 pesos. Si bien la presión bajista del dólar podría mantenerse en el muy corto plazo, hay que considerar de que la situación económica para Chile va a ser bastante débil en 2023 y ese escenario debería generar que el peso también tenga una depreciación pensando en los próximos meses. Es muy probable que veamos algunas caídas puntuales adicionales en el corto plazo, no me extrañaría un dólar en 770, 780 pesos, pero ya pensando en los próximos meses deberíamos volver a ver incrementos. Difícilmente va a llegar nuevamente a 1000 pesos, pero probablemente podríamos acercarnos a los 880, 900 pesos. En los próximos días veremos algunos hechos claves que influirán en la futura cotización del dólar, como la reunión del Banco Central de Chile este jueves y la decisión de subir la tasa de reserva federal a inicios de febrero. Este es un tema del cual ya se había hablado en el pasado y que sigue dando antecedentes. Más de 600 millones de pesos en clases de zumba, spinning y otros deportes serían los montos que el gobierno regional metropolitano ocupó durante la administración del exintendente Felipe Guevara. Eso según un informe que emitió la Contraloría General de la República. El ente fiscalizador remitió a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes sobre el presunto pago de sobreprecios, como nos cuenta Valentina Nieto. ¡Esto es una fiesta que se mate! Más de 200 millones de pesos costaron estas clases de zumba. Apúrense, chiquillas, vengan a disfrutar, estamos comenzando, aún hay tiempo. Un precio millonario que fue costeado a través del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional durante la administración del exintendente de la región metropolitana Felipe Guevara. Cuantiosas transferencias que fueron indagadas por la Contraloría General de la República. Ahora, con la información que nos ha entregado la Contraloría, vamos a recurrir ya a la justicia civil para recuperar estos fondos, para que se inviertan en cosas que de verdad le importan a la ciudadanía, como la seguridad, programas para jóvenes, y no en estos programas de 500 millones de pesos en zumba y en spinning. Y es que en diciembre pasado el gobernador Claudio Rego ingresó un oficio en la Contraloría advirtiendo las millonarias transferencias que el gobierno regional realizó durante la administración de Guevara, movimientos que fueron analizados por el ente fiscalizador y que arrojaron una serie de irregularidades. Y básicamente se encontró como, por así decirlo, una especie de desorden. Se establece que algunos de los montos de los pagos que se habrían hecho son más altos que otras cotizaciones que habría por el mismo tipo de actividad, entonces ahí hay un primer cuestionamiento y habría que responder por qué en este caso se pagó más, si se justifica o no se justifica. Los ilícitos los determinará la justicia, pero claramente se denota a través del informe de la Contraloría que hay irregularidades. Omisiones de tipo de control jerárquico, de controles financieros, contable, respaldo. Y es que en total fueron 600 millones de pesos los entregados en 2021 a 5 entidades a través de trato directo. Todo para la realización de cursos no solo de zumba, sino también de spinning, entrenamiento funcional, entre otros deportes. Lo grave es que hasta la actualidad no existe ningún documento que dé cuenta de la rendición de esos recursos. Yo no puedo traspasar recursos públicos a una institución que tenga rendiciones pendientes. Entonces vemos cómo las omisiones, las responsabilidades administrativas, falta de control, repercuten en definitiva en responsabilidades civiles. Eventos deportivos que se realizaban en distintas comunas de la capital. Estamos en la Plaza René Largos Farías, en la comuna de La Florida. Este es solo uno de los varios sectores en la región metropolitana en donde se realizaban estos eventos deportivos. Era aquí que vecinos y vecinas venían a participar de estos eventos denominados como masivos de zumba regional. Y son los vecinos los que también han mostrado molestia. Aquí en La Florida dicen que las clases de zumba se hicieron tarde, mal y nunca.
Hace poco se estaba haciendo una clase de zumba, pero fueron 2 o 3 veces que se escuchaba. Nada nos sorprende, porque tú ves que en todos los gobiernos, habido y por haber, tenemos corrupción. Me parece muy malo, porque si esa plata estaba destinada para esos deportes, para la juventud, para las mamás, para las dueñas de casa, parece totalmente desagradable e increíble. Bueno, no tan increíble porque en realidad en estos últimos años ya se sabe de tantos fraudes. Lo cierto es que las irregularidades que detectó la Contraloría no fueron pocas. El informe también da cuenta de cotizaciones con valores inferiores a los que finalmente fueron pagados por el gobierno regional. Que hayan estas faltas no necesariamente implica que haya corrupción, pero sí que haya este desorden y a veces esta falta de control sí puede facilitar la corrupción. CNN Chile se contactó con el exintendente Felipe Guevara, quien negó la responsabilidad de los hechos. Tal como dice el informe, esos fondos los discute y aprueba o rechaza el Consejo Regional, donde no participa ni vota el intendente. Lo único de lo cual hoy día está eximido es la responsabilidad administrativa. Todos los otros flancos están abiertos, tanto responsabilidades civiles o penales. Pero es muy aventurado hoy día establecer aquello mientras la justicia no asuma en pleno la investigación y podamos ver algunas luces respecto a cómo avanza aquello. Antecedentes que recogió la Contraloría y que fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. En el gobierno regional ya han presentado 13 querellas, una nueva indagatoria en contra de Felipe Guevara, que ahora tiene en la mira su gestión en la Intendencia Metropolitana. Un plan de reprogramación de deudas hipotecarias y de pymes. Esa es la última iniciativa que la banca y Hacienda acordaron para impulsar la economía. Belén Saldías nos muestra que ya hay emprendedoras que están negociando. Al principio yo tenía una pyme donde era un salón de uñas y para activarla un poco durante la pandemia pedí un crédito que es para pymes. Como Natalia, son muchos los dueños de pequeñas y medianas empresas que han debido solicitar algún tipo de crédito para salir adelante con su negocio. Ella lo hizo en plena pandemia. Sin embargo, muchas veces también ocurren imprevistos que terminan por impedir el pago de las cuotas como corresponde. Negocio que por varias circunstancias terminó y ahora estoy con este nuevo, así que ahí quedé con dificultades para pagar ese crédito. Me tuve que cambiar de rubro, entonces este rubro está comenzando, no iba a percibir las mismas ganancias que con el anterior, así que la repactación me vino súper bien. Precisamente la reprogramación de deudas de créditos es un aliado en este tipo de casos, así lo sabe la banca y por lo mismo es que anunció un plan enfocado en las pequeñas y medianas empresas y también en quienes hayan solicitado un crédito hipotecario. Pero mantenemos un segmento de nuestros clientes que puede tener un problema de liquidez, que tiene una situación de una economía más lenta y tiene que modificar su calendario de pago o obtener alguna liquidez. Para eso hemos estado trabajando. Una iniciativa que se enmarca dentro de las diversas medidas que se están llevando a cabo en torno a la reactivación de la economía, que se espera con más fuerza para el segundo trimestre. Es fundamental en este caso el rol que debe tener la banca para que esto sea sostenible. Iniciativa por parte de los bancos, cada uno individualmente, para apoyar a sus clientes a través de oportunidades de reprogramación y dejarlo así en mejor pie para enfrentar la reactivación de la economía. Parece especialmente importante el sector de la pyme, ¿cierto? Porque aporta de manera significativa a la actividad y al empleo en la economía. De todas formas, los planes de reprogramación de créditos dependerán de las políticas comerciales que cada institución maneje, ya que dentro de la banca se establece la libre competencia, por lo que en estos casos la recomendación es que los clientes que se encuentren en estas situaciones puedan acercarse a sus respectivos bancos. Cada banco va a hacer un programa de comunicación importante, esto está trabajándose, hay que modificar sistemas, hay que mejorar las condiciones, ojalá las más rápidas posibles, de manera que cada uno de los clientes tome contacto con su banco. Lo más importante para los pymes es tener capital de trabajo, que no lo apremien los vencimientos, que puedan tener la posibilidad de pagar en periodos más largos. Medida que podría beneficiar fuertemente a la economía nacional. Por lo mismo es que también fue recibido de buena forma por la ciudadanía, sobre todo por aquellos que se encuentran en situaciones como esta. Muy bien, porque yo lo hice hace como 3 años atrás
Así que es bueno para el bolsillo ahora, en estos momentos. La economía está muy paralizada y se necesita que haya facilidad para los pagos y los compromisos que uno haya contraído. Todo es positivo cuando sea en ayuda. Cada banco establecerá sus propios plazos, cuotas y también las tasas respectivas. Para este plan de reprogramación de deudas, todo será informado a través de las distintas plataformas con las que cuente cada institución financiera. Oye, pongan atención a lo siguiente. Chile es el país que menos duerme de América Latina, si lo dio a conocer un estudio que consideró 8 naciones de la región. Solo 1 de cada 20 personas en nuestro país cumple con los hábitos saludables que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Nos lo cuenta Macarena Román. Los seres humanos resisten más horas sin comer que sin dormir, una necesidad que es de las más imperiosas, pero que en Chile se hace menos que en cualquier otro país de Latinoamérica. Desafortunadamente tienen un porcentaje menor de horas de sueño con respecto a los otros países, que es alrededor de 9.2. En promedio, obviamente se entiende que hay gente que duerme mucho más y mucho menos. Según el estudio ELANS, que consideró a 8 países latinoamericanos, Colombia lidera la lista. Es en donde más cantidad de horas se duerme al día, mientras Chile y Argentina son los que menos. Yo duermo 6 horas, 8 horas, si fuera 8. Porque como tengo bebé pequeño, despierta como entre las 7, 8 de la mañana. Sí, me gustaría, pero no se puede por los niños, porque hay que levantarse temprano, porque ellos se despiertan temprano, entonces no. 6 horas, 5 horas a veces, el calor, igual ahora como está la vida, la preocupación, todo eso igual influye, yo creo, en el dormir. Las razones de que Chile esté abajo de la lista radican, entre otras cosas, en las horas de trabajo, los tiempos de traslados y las actividades extraprogramáticas que se buscan concretar durante el escaso tiempo libre. Y las jornadas de trabajo son muy extensas, más el tiempo que podemos pasar con nuestras familias o de manera recreativa, como ocio y tiempo libre, que no son muchas tampoco, entonces nos queda muy poco tiempo de sueño. El estudio además midió otras pautas de hábitos saludables, como horas de sedentarismo y tiempo de actividad física. Considerando estos dos factores más el sueño, solo el 4,2% de la población nacional cumple con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Cuando se produce un ambiente de un síndrome que se llama el síndrome metabólico, presión alta, azúcar alta, resistencia a insulina, diabetes, obesidad. Pero no es un problema que solo afecta a los adultos, sino que también a los menores de edad. Los niños y niñas hasta los 13 años deberían descansar unas 10 horas, mientras que los mayores deberían estar entre 7 u 8 horas. Como 3. No, se quedará dormida como a las 2 de repente. Todo depende hasta que era se aburrió, saltó, cansó o pintó. Según los expertos en neurología infantil, si los menores de edad no duermen lo sugerido, andarán más irritables, verán afectada su actividad cognitiva e incluso pueden tener consecuencias en su sistema inmune. Entonces, dar límites, decir hasta qué hora pueden estar ellos con pantallas, que ojalá sean 2 horas antes del sueño habitual, y tener un horario. Según los entendidos en el tema, no se debe comer en grandes cantidades antes de acostarse, apagar los aparatos eléctricos al menos 1 hora antes de dormir, crearse hábitos de descanso y sobre todo no automedicarse. Si hay problemas para dormir, obviamente tratar de no caer en los hipnóticos o los sedantes, porque ahí se nos forma un círculo vicioso. Tratar de tener un buen hábito, leer un libro, relajarse, tener las condiciones lo más adecuadas posibles para crear un sueño óptimo. Según el estudio donde participó la Universidad Católica UDLA, entre otras, en Chile 1 de cada 20 personas duerme entre 7 y 9 horas, realiza más de 150 minutos de actividad física a la semana y permanece sentada menos de 8 horas al día. Hábitos mínimos que recomienda la OMS y que se deben comenzar a aplicar para tener una vida más saludable. Tan buenos los consejos. Bueno, Todo en todas partes al mismo tiempo. Es la película con más nominaciones en los premios Oscar, con 11 postulaciones. La comedia encabeza la lista, varios de ellos, de hecho, generando total sorpresa a varios de los nominados. Pablo Figueroa nos cuenta más. Es una comedia dramática y muy absurda, y sobre todo filosa. Mire, esta es una de las cientos de escenas de chistes a la cultura pop. Cuando
Eso es lo que tiene, todo en todas partes al mismo tiempo. Una ambiciosa película de humor negro a Hollywood, que tenía todo para pasar como de culto y acabar en un videoclub o entre pocos amigos. Pero desde esta semana es la película con más nominaciones a los premios de la Academia de este año. Creo que es una película que ha sabido correr muy bien su carrera. Es la película con mayor cantidad de nominaciones, no solamente en los Oscars, sino que en la temporada de premios en general. Y es la película más premiada del año. Creo que lamentablemente este tipo de películas que tienen dos senderos tan opuestos, una profunda conexión emocional con una parte de la audiencia y escenas chabacanas, burdas, vulgares o como quieran llamarla, genere este tipo de debate de memes. La Academia creció y quiere ser más pluralista, y entre las películas con más nominaciones está Los espíritus de la isla de Martin McDonagh, con 9, una historia totalmente de humor negro. Este año, dentro de lo destacado para los premios Oscar, tenemos Los espíritus de la isla con Colin Farrell y Brendan Gleeson, que se estrena el 2 de febrero en los mejores cines. Dentro de las historias más clásicas está Los Fabelmans de Spielberg y también la casi segura estatuilla por Tar para Cate Blanchett. Pero sorprendió la merecida aparición de Ana de Armas por Blonde debido a que no venía con buena campaña. Esa película ha sido muy divisiva. No solo ha creado brecha entre los críticos, también ha creado brecha entre las audiencias. Es una película que se ama o se odia. Pero lo que nadie puede discutir bajo ninguna circunstancia es la calidad del trabajo de reconstrucción, tanto física como emocional, del personaje de Marilyn Monroe por parte de Ana de Armas. Pero la sorpresa mayúscula fue la nominación de Andrea Riseborough por To Leslie, con una campaña levantada solo por las propias actrices amigas de ella. La campaña la hicieron otros actores y actrices que son amigos tanto de ella como del director de esta pequeña película independiente que ha tenido muy poca audiencia en Estados Unidos y que tampoco ha tenido tanta atención de otros premios como la mayoría de las otras nominadas. Lo que sí tuvo fue buenos contactos. Gwyneth Paltrow hizo funciones de la película en su propio living para llamar la atención. Las actrices de Friends también presentaron la película. Jane Fonda tuiteó apoyando la película, lo mismo que Edward Norton. It's one of life's mysteries, sir. Dentro de las otras categorías no hay muchas sorpresas, salvo las 3 nominaciones de Top Gun, una incluido al guión. Sorpresa también es lo de Tom Cruise, lo de Top Gun Maverick. La nominación a mejor película es entendible. Hay que recordar que la razón por la cual los Oscars tienen 10 nominados a mejor película es para incluir blockbusters, es para incluir esa gran película que todo el mundo fue a ver y que siempre quedaba fuera de la temporada de premios. Para eso está la cantidad de 10 nominados. Pero la nominación a mejor guión adaptado, esa sí que es una sorpresa completamente. Lo importante es que la ceremonia 95 se realizará el próximo 12 de marzo y queda más de un mes para ver las candidatas y aprovechar el impulso de los premios para hablar de cine, como ya es costumbre todos los años entre febrero y marzo. Ya estamos listos para revisar las noticias internacionales junto a Jacinta Molina. Jacinta, buenas noches. ¿Con quién empezamos? Vamos a comenzar, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches en Perú, porque hay una nueva jornada de protestas que fue convocada para el día de hoy. De hecho, en los medios peruanos ya se reporta a esta hora, cuando son pasadas las 7 de la tarde. Recordemos que tenemos 2 horas de diferencia, algunos incidentes entre manifestantes y la policía. Y horas antes ocurrió esto, la petición de una tregua nacional por parte de Dina Boluarte, la presidenta de ese país, luego de una conferencia de prensa que ofreció a los medios extranjeros, donde defendió su gestión, también defendió el actuar de la policía, que ha sido cuestionada también por la represión. No olvidemos la altísima cifra de fallecidos que se ha reportado desde el inicio de estas manifestaciones, más de 50, algo que también ha generado preocupación internacional. Y además de hacer este llamado a una tregua nacional para dar paso a mesas de diálogo para intentar destrabar esta crisis, Mónica, Dina Boluarte ha culpado además a grupos extremistas a los que acusó de estar detrás de estas protestas. Todo esto también
viene en medio ya del anuncio que ha hecho la Fiscalía, el Ministerio Público, de abrir una investigación por lo ocurrido el fin de semana luego del allanamiento a la Universidad de San Marcos. Ya habíamos hablado de esta casa de estudios porque acá llegaron muchos manifestantes que llegaron sobre todo desde el sur de Perú con el respaldo de los estudiantes en medio de todas estas manifestaciones, y hubo ahí un operativo policial que ha generado muchísimas críticas en el país y por lo tanto se ha anunciado esa investigación donde se va a indagar también la labor del ministro del Interior de ese país. Hizo referencia también Dina Boluarte a esa situación, dijo que hubo cosas que se podrían haber hecho de mejor manera, pero respaldó el actuar de la policía, que también ha sido cuestionada. Te invito, Mónica, que revisemos parte de esas declaraciones que daba Boluarte en la antesala de estas nuevas protestas que ya se están registrando a esta hora. Mi país está viviendo esta situación violenta generada por un grupo de radicales que tienen agenda política propia. Para algunos países se dice que Dina Boluarte está acá porque ha dado el golpe a Pedro Castillo. En esa narrativa nos han ido ganando estos señores violentistas. Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo. Llamado que hacía entonces Dina Boluarte, que reitera también en esta conferencia con los medios extranjeros que no va a dejar el cargo, no quiere ceder a esta presión en momentos también en que tiene que seguir desarrollándose ya en febrero la segunda revisión de este proyecto que busca adelantar las elecciones, eso sí, para el próximo año, el 2024. Sabemos que hay grupos políticos que piden que esto se adelante aún más porque dicen esta crisis no se puede sostener en el tiempo. Así que vamos a estar muy pendientes al desarrollo de esta nueva jornada de manifestaciones en Perú, con la preocupación, por cierto, además porque mañana Boluarte tiene programado exponer ante la OEA la situación que se está viviendo en el país. Ahora, ella dice algo que es cierto. Ella no dio un golpe de Estado. El que intentó dar un golpe fue Pedro Castillo. Él intentó un golpe, no le resultó, y ella asume legítimamente en el marco de la Constitución peruana el poder. En ese sentido digo legítimamente porque es la vía institucional. El propio Luis Ignacio Lula Silva sí lo reconoció en su momento. Otra cosa es que obviamente también el uso de la fuerza tiene que ser ejercido en el contexto de la ley también. Y efectivamente hay quienes intentan hacer creer que ella dio un golpe. Ella no dio un golpe, el que intentó dar un golpe fue Pedro Castillo. Eso no exime obviamente de que todo el manejo posterior tiene que ser de acuerdo a la ley, y efectivamente las protestas son, entre otras cosas, por adelantar las elecciones para que se vaya ella y todo el Congreso. Así es. Vamos a estar pendientes, por cierto, de la situación en Perú y lo que vaya a acontecer mañana en esta reunión de la OEA donde va a intervenir Dina Boluarte. Otra situación crítica ya hace muchísimos años, fuera de control para todos los gobiernos en los Estados Unidos, es la violencia con armas que se está viviendo en este país. Porque si ya revisábamos en días anteriores lo ocurrido en California con este ataque a un salón de baile durante la celebración del Año Nuevo Lunar, la situación volvió a generar preocupación, esta violencia con armas, luego de otro tiroteo, dos ataques que se registraron también en el estado de California, elevando, por cierto, la cifra de fallecidos y también ya llevando a casi 40 el número de tiroteos que se han registrado en los Estados Unidos, no en los últimos meses, en los pocos días que llevamos de este año 2023. Vamos a revisar todo aquello, también lo que fue la respuesta por parte del presidente Joe Biden ante esta situación, en el siguiente informe que preparó Francisca Cárdenas. Son días negros para California, porque las armas se han convertido en el peor enemigo de este y otros lugares de Estados Unidos, donde solo en los primeros 24 días de este año ya se han registrado al menos 39 tiroteos. 5 de ellos ocurridos desde el sábado pasado. Ese día un hombre irrumpió en un salón donde se celebraba el Año Nuevo Lunar en la ciudad de Monterey Park, matando a 11 personas en la mayor matanza en el país desde la de Uvalde el año pasado. El hombre intentó
atacar otro recinto minutos después, pero fue confrontado por una persona que estaba en el lugar. Me di cuenta de que necesitaba quitarle el arma, cogerla y desarmarla, o de lo contrario todo el mundo habría muerto. Cuando me armé de valor, me abalancé sobre él con las dos manos, cogí el arma y forcejeamos. El atacante de 72 años y de origen asiático fue intensamente buscado por la policía por horas y murió luego de dispararse cuando se vio acorralado. Las autoridades aún siguen investigando los motivos de su acción. Y es tan impactante que no podemos aceptarlo. Y la razón por la que nos reunimos es para sacar nuestras emociones, solo para consolarnos unos a otros. Esto ocurre demasiado a menudo y se me sale el corazón cada vez que ocurre, así que solo estoy aquí con oraciones y apoyo. Y muy a menudo sucede en Estados Unidos, pues 2 días después el país se volvía a estremecer por otro hecho de violencia con armas que tenía lugar en el mismo estado. La noche de este lunes, 7 personas murieron en 2 ataques ocurridos en la ciudad californiana de Half Moon Bay a manos de un hombre de 66 años y de origen asiático, que fue detenido como principal sospechoso. Chun-Lin Zhao fue detenido sin incidentes y en su vehículo se encontró una pistola semiautomática. Se cree que Zhao actuó solo. Me afecta porque tengo 4 hijos y no puedo imaginar lo que esos niños han presenciado hoy. Que un compadre mío, creo, parece que su compadre. Sí. Son 3 matanzas en 3 días en un mismo lugar y que dejan en evidencia que la llamada pandemia de las armas está lejos de terminar en Estados Unidos. Es una vergüenza lo que dicen, lo que esta gente dice cada noche, su xenofobia, su condicionamiento racial, lo que han hecho para perpetuar el crimen y la violencia en este país por culpar a otros y por no hacer nada sobre la seguridad de las armas, nada durante décadas. No es el momento adecuado, no es el momento adecuado. Desde el gobierno del presidente Joe Biden reiteraron el llamado al Congreso a prohibir las armas de asalto en el país. Nuestros corazones están con la gente de California. Tenemos mucho de lo que hablar. Ayer mi colega Dianne Feinstein reintrodujo su prohibición de armas de asalto en el Senado. Les pido a todos que la envíen a mi mesa lo antes posible. A estos hechos de violencia se suma la muerte de al menos 3 personas en un tiroteo nocturno en Yakima, Washington. El hombre entró y comenzó a disparar. Tenemos el video de seguridad de la tienda y estamos recopilando otros videos. También hay testigos que nos han dado información. Una crisis sin fin en la potencia mundial, donde pese a las muertes, el debate político sigue entrampado debido al poderoso lobby de la Asociación del Rifle entre los republicanos. Vamos a hablar ahora, Mónica, de esta verdadera teleserie que se ha desarrollado sobre todo entre los países de la OTAN por enviar o no tanques de fabricación occidental a Ucrania, que es lo que pide el gobierno de Volodymyr Zelensky. ¿Por qué? Porque hay información relevante que publican medios estadounidenses y también alemanes respecto a este tema. El primero fue la revista alemana Der Spiegel, que más temprano informaba ya que el gobierno de Olaf Scholz habría cedido a la presión y está dispuesto no solamente a autorizar a aquellos países que poseen estos tanques de modelo Leopard 2 que son de fabricación alemana a que los entreguen a Ucrania, sino que enviar también sus propios tanques que pertenecen al ejército alemán. Por cierto, dando un giro en la negativa inicial que le habíamos escuchado al propio canciller Olaf Scholz, que había dicho que temía acá una reacción mayor por parte de Rusia, que incluso lo interpretara como ya un involucramiento por parte de la OTAN en este conflicto, en la guerra en Ucrania, pronta a cumplir 1 año. Bueno, inmediatamente salió esa publicación en Alemania, luego la agencia PE informó que Estados Unidos también habría tomado la decisión de dar sus propios tanques, los Abrams, y esto era algo que estaba exigiendo Alemania para poder ceder estos Leopard 2, que decían desde el gobierno de Olaf Scholz, ok, podríamos hacerlo, pero si es que Estados Unidos también está dispuesto a entregar estos carros de combate, lo que según estas publicaciones ya estaría decidido y sería mañana, en medio de un discurso que tiene que dar ante el Parlamento alemán, el momento en el cual Olaf Scholz ya confirmaría esa situación en una de las últimas actividades que va a tener en Alemania antes de viajar a nuestra región. A Chile, el domingo tiene una reunión con el presidente
presidente Gabriel Boric. Exactamente, así que probablemente vaya a tener que dar explicaciones de este cambio, por cierto, en esa intervención ante el Parlamento en horas posteriores y, por cierto, alivia una tensión también entre los socios de la OTAN, porque Polonia, por ejemplo, y los países bálticos habían sido muy críticos y habían dicho incluso que, sobre todo Polonia, ellos iban a entregar estos modelos de carros de combate, incluso si no tenían la autorización de Alemania. Bueno, vamos a terminar nuestra revisión internacional en nuestra región con una fiesta que es muy popular en Bolivia. Es la llamada fiesta de las miniaturas o de alacitas. Así se le conoce a esta tradición que consiste en que tú compras artículos en miniatura y después le rindes tributo a una divinidad, en este caso al dios Equeco. ¿Para qué? No soy un Equeco. ¿Sí? El Equeco anda con muchas cosas, pues. Sí. Tiene bienes, tiene alimentos, abundancia. Tiene la abundancia, exactamente. Y bueno, la tradición señala que se le rinde ahí tributo a este dios porque todos esos artículos que las personas compraron en miniatura se podrían hacer realidad. O sea, si compran una casa, si compran un auto, si compran estudios incluso, de todo, hay absolutamente de todo. Así que es una festividad, por cierto, muy conocida hace años ya, de siglos en Bolivia. Y claro, vamos a ver si es que se cumple, no sé si la suerte de aquellos que hicieron esto. Ojalá, y haber elegido bien también la miniatura de comprarte. Exactamente, bueno, son tiempos complejos, así que ojalá se cumplan. Ojalá se cumplan, me gustó. ¿Ves? Es el Equeco, pues ahí lo ven, lleno de cosas, ahí está. El símbolo del Equeco lleno de cositas ahí. Tirando cigarros, alcohol incluso para hacer ese ritual y ahí está el Equeco, cumpla todo. Ahí está. Tiene todo, amor, dinero. Salud ¿Viajes? tendrá por ahí, ojalá, porque si no estamos mal. Ya. Nos vamos entonces a la pausa pensando, ¿qué comprarían? ¿Qué comprarían ustedes? ¿Para qué le pedirían al Equeco? Vamos a una pausa y volvemos a CNN Prime con deportes, con muchísimo más. Está viendo CNN Prime, noticias, solo noticias. Con 127 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que crea un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Sin embargo, una indicación ingresada en la Comisión de Agricultura sobre concesiones que permitirían el ingreso de industrias como la salmonera complica los objetivos finales de esta iniciativa. De ello nos cuenta en su informe Javier Albornoz. Terminada la votación, resultado de ella. Por la afirmativa 127, 2 en contra, 3 abstenciones. Queda aprobado. Tuvieron que pasar casi 12 años para que se lograra este resultado. En votación casi unánime, la Cámara Baja aprobó el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y de Áreas Protegidas, que ahora pasará a tercer trámite. Estamos muy contentos de haber terminado el segundo trámite constitucional. Y aunque fue una votación de apoyo transversal, el sabor amargo viene de indicaciones ingresadas en la Comisión de Agricultura, lo que permitiría concesiones en áreas protegidas a industrias como la salmonera. Por un lado, se brinda protección y un estatus de protección a estas áreas protegidas, pero a la vez se permite que existan concesiones a empresas extractivas. Y en la Comisión de Medio Ambiente logramos que en nuestro informe se prohíban las concesiones. Pero lamentablemente en la Comisión de Agricultura se modificó eso y se permiten las concesiones. No puede ser una lucha entre una comisión y otra de esta Cámara. Esto busca conservar el medio ambiente, busca darle la oportunidad de seguir adelante, pero no podemos caer en un conservadurismo. Se nos olvida que hoy día hay varias concesiones al interior de los parques y que ellas aportan. Precisamente tras estas intervenciones fue la propia ministra que reiteró el compromiso para evitar esta indicación. Asegurar que este nuevo compromiso internacional pueda ser implementado. Quisiera dejarlo expresamente, eso significa no tener salmones en áreas protegidas. A 70 votos, 55 en contra. Finalmente la indicación fue aprobada, pero se buscará evitar su avance en las próximas instancias. En específico, las salmoneras, que sabemos que generan empleo, especialmente en la zona sur del país, y que tendrán que ir adaptándose, obviamente, a estas nuevas normativas y lo que establezca este servicio. Vamos a solicitar, como bancada del Partido Socialista
y le hacemos un emplazamiento al gobierno y un llamado al presidente de la República a que vete este artículo. El tema de los salmones en las reservas es algo que esperamos poder resolver en la mixta. Nosotros instamos a que en las próximas instancias en la comisión mixta las concesiones queden fuera de las áreas protegidas. En términos prácticos, el proyecto aprobado tiene 4 pilares: la creación de este servicio público que protegerá la naturaleza, la unificación de la protección y cuidado en una sola entidad, la habilitación de instrumento para la conservación del territorio y el financiamiento de la conservación. Que tengamos un sistema integrado que pueda realmente hacer una gestión efectiva de la conservación, porque podemos tener muchas áreas protegidas, pero si no las gestionamos de manera adecuada, en realidad no van a servir para lo que queremos, que es la conservación de la biodiversidad, que es la que sostiene nuestro bienestar. Y eso va a brindar al Ministerio de Ambiente mucho mejores herramientas para la protección de la biodiversidad, no solamente en áreas protegidas, sino en cualquier lugar. Y quien dañe la biodiversidad va a poder ser sancionado. Con una biodiversidad única en el mundo, nuestro país se comprometió a cumplir 4 metas y 23 objetivos en la COP15 de la Convención de Diversidad Biológica. Con este servicio buscan dar cumplimiento a esto y evitar la extinción, por ejemplo, de especies únicas en Chile y en el mundo. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, ¿qué viene? Hoy día, que es martes, Futuro 360, por supuesto, así es que los dejo en estupenda compañía y yo por lo menos me voy de vacaciones, así es que nos vemos en un ratito más. No, me está molestando el estudio de la sala de dirección, no importa. Nos vemos en un ratito más, así es que un gusto informarlos como siempre. De vuelta de vacaciones los sigo informando feliz de la vida. Martes 24 de enero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.